El cine es el lugar donde la magia ocurre y también donde se derrumba, porque detrás de cada película hay una guerra silenciosa entre el arte y el dinero, entre la pasión y el ego, entre el sueño y el negocio. Y pocas series se atreven a hablar de esto con tanta sinceridad, inteligencia y humor como lo hace esta serie. Hoy vamos a hablar de una maldita joya que ha pasado medio desapercibida, pero merece cada minuto de atención. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Antes de entrar en contexto, te voy a pedir que te suscribas a este canal y por supuesto activa la campanita de notificación para que no te pierdas de absolutamente nada. Mira que hago estos videos con muchísimo amor y un poco de obsesión por el cine. Así que sin más, comencemos. Action, please. The Studio o El Estudio es una serie que semana tras semana me mantuvo esperando como si se tratase de un estreno de festival. Es una comedia satírica que sigue el detrás de cámaras de un grupo de creadores, ejecutivos, guionistas y directores que intentan, con más ego que talento, a veces levantar una película que no termina de existir. Esta producción ha sido creada y protagonizada por Seth Rogen. No es una burla de la industria, es un espejo, un retrato ácido y preciso de cómo el cine, ese arte que tantos amamos, intenta sobrevivir en una maquinaria cada vez más corrompida, donde lo financiero siempre pesa más que lo artístico. Lo que hace destacar no es solo su premisa, sino cómo está hecha. Una dirección un tanto impecable, una cinematografía que se siente de película, un humor afilado que no teme burlarse de la industria, pero lo hace desde adentro. Y encima, las tomas largas, esos planos secuencia que no solo es un capricho estético, sino una forma de dejarnos respirar el caos, de ver cómo todo puede irse a la mierda en tiempo real. Además, cada episodio incluye cameos de celebridades de primer nivel, lo que suma una capa más de juego entre la ficción y realidad. Pero lo que realmente hace grande a esta serie es su protagonista invisible, el amor al cine. Ese amor que intenta abrirse camino entre productores cínicos, egos inflados, adicciones normalizadas y una industria que ha hecho del exceso una rutina. Todo está naturalizado, los berrinches, los abusos, las manipulaciones, los cambios absurdos de guión porque el algoritmo lo pide. Y aún así hay personajes confundidos, perdidos, frágiles, que siguen luchando por hacer algo que valga la pena. Esto es lo hermoso y trágico, ver cómo ese amor por el cine sigue allí, respirando con dificultad pero vivo. Ahora bien, no todo es perfecto, y esto hay que decirlo. The Studio tiene algunos baches. Por un lado, la narrativa a veces se siente superficial. Parece más preocupada por mantener el carisma de sus personajes y el ritmo de la comedia que por profundizar en los temas más oscuros e incómodos de la industria. Por otro lado, la falta de un argumento claro que nos lleve de la mano es un problema. Hay dos episodios de rellenos, uno titulado The War y el otro titulado The Pediatric Oncologist, que sinceramente se sienten fuera de lugar, no conectan ni aportan mucho al conjunto.
Pero a pesar de todo eso, la serie logra sostenerse y posicionarse. Se mantiene firme, fresca y se afianza como la mejor comedia del 2025, al menos de las que yo he visto hasta ahora. Así que The Studio es una manito arriba y muy sólida. Yo le pondría un 9 sobre 10. Es una comedia casi perfecta, ingeniosa, valiente y sobre todo necesaria. Ahora es tu turno. ¿Qué te pareció esta serie? ¿Estás de acuerdo con mi opinión o sientes que estoy exagerando un poco? Y si no la has visto, no pierdas más el tiempo. Dale play, que está disponible en Apple TV. Y por supuesto, no olvides de regalarme un like. Comparte este video entre amigos y familiares cinéfilos y no olvides de suscribirte a este canal, que se vienen más cositas, más reseñas, más análisis y por supuesto más cine. Y será hasta una próxima crítica. Bye. El cine es un arte colectivo, pero también una guerra de voluntades, de egos y de visiones encontradas. The Studio nos recuerda que detrás de cada escena hay un caos hermoso y a veces también una verdad.